Bueno, lo prometido, vamos a hablar de educación. El gusto de recibir a la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, para charlar sobre esta posibilidad concreta, real, estos proyectos que ya están avanzando para volver a la presencialidad de las clases. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos en Pulso Local. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la movilidad del contacto. Bueno, ¿cuáles son las novedades, Adriana? ¿Qué expectativas tendremos para volver a la presencialidad en las aulas en la provincia de Santa Fe? Bueno, lo primero que quiero decirles es que hoy estamos atravesando a nivel provincial por un momento muy difícil con el tema pandémico y que eso pone muchas limitaciones en los dispositivos escolares. No estamos en condiciones de una vuelta masiva a las aulas, eso es muy importante comunicarlo, decírselo a la comunidad de padres, porque lo primero es el cuidado de la salud. No obstante lo cual, los más interesados en recuperar la presencialidad probablemente seamos los ministerios de educación de todo el país, sobre todo para recomponer vínculo pedagógico con los chicos que han estado más aislados en este tiempo de distanciamiento. Por eso estamos mirando una pequeña muestra de unas 50 escuelas del centro norte santafesino en localidades donde el Ministerio de Salud Provincial ha marcado no hay riesgo de COVID, no hay contagios de COVID, para poder comenzar la experiencia del dispositivo presencial pospandémico con todos los protocolos que exige la nueva escuela, la escuela que todos vamos a transitar en un tiempo más, cuando podamos recuperar la posibilidad del vínculo presencial, es decir, con barbijos, con máscaras, con lavado de mano frecuente, con distanciamiento de bancos, con alternancia de grupos pequeños, porque es así como se está planteando el retorno a los sistemas educativos en el mundo entero. ¿Estamos hablando de escuelas rurales o de escuelas de pequeñas localidades, Adriana? Escuelas rurales en su inmensa mayoría de este grupo y algunas de pequeñas localidades que realmente pueden funcionar como burbujas sanitarias. Esto es, los docentes y los chicos son de la misma localidad y pueden iniciar esta experiencia sin riesgo de contagio. Claro, la importancia de no tener que trasladarse, de no tener la necesidad del traslado, ¿no? Sobre todo, no tener el traslado de otra localidad que esté muy impactada por COVID. Porque si el traslado es de una pequeña localidad vecina que también está preservada, no sería el riesgo. El riesgo es mirar desde dónde se desplazan los docentes y los chicos. Por eso la posibilidad de ser seleccionados exige una multiplicidad de factores que hay que analizar. Adriana, cuando ustedes comentaron esto la semana pasada respecto a las 50 escuelas, no se dio a conocer la lista para no crear expectativas, porque hasta último momento se estaba viendo la situación. ¿Podemos hablar un poquito de eso? O sea, lo que queremos saber es si hay alguna escuela rural en el departamento Castellanos o en proximidades de nuestra ciudad. Bueno, tenemos en varios departamentos. No estamos todavía con la lista totalmente estabilizada porque estamos, justamente vengo de una reunión donde estamos haciendo los últimos cruces, pero sí hay localidades pequeñas o parajes del departamento Castellanos, de las colonias, de 9 de Julio, de General Obligado, de Vera, de San Javier y de la capital, pero en lugares, como digo, muy preservados de la posibilidad del contagio COVID. Bien, y en esas escuelas ya los docentes o el personal de la escuela está yendo, como se especulaba que en estos días iban a ir y se esperaba para más adelante la convocatoria de los niños. No, probablemente en estas escuelas mañana, pasado, empecemos a movilizar docentes y asistentes escolares para poner el edificio en condiciones, para disponer los bancos con el protocolo que está vigente, es decir, con distanciamiento 1,5 metros mínimo uno de otro, y para poder pensar cómo se van a habilitar los distintos espacios escolares, el lugar donde se circula, el lugar donde se recibe y se controla la temperatura, y el lugar donde se procede a la higiene de las manos frecuentes, que forma parte de las rutinas
a incorporar en la jornada escolar. Cuando hablamos hace un par de meses, ministra, también quedaba pendiente una negociación con los gremios dedicados a la docencia. ¿Eso ha avanzado? ¿Siguen negociando? ¿Cuál es la situación actual en materia gremial? Bueno, hemos cerrado el acuerdo paritario salarial, que para nosotros y creo que para todos los docentes es un acuerdo muy importante, y en la tarde de ayer ya mantuvimos el segundo encuentro paritario para avanzar sobre otros temas que están en el acta y que no son salariales, sino que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, cómo vamos a seguir con los concursos, con las titularizaciones permanentes y continuas, para lo cual el Ministerio de Educación tiene que habilitar un sistema online, inédito hasta ahora en la provincia de Santa Fe, y por lo tanto se ha llevado mucho trabajo de esta cartera para poder pensar un sistema que de alguna manera reemplace a la concentración masiva de todos los docentes donde eligen las vacantes de traslado de horas y de cargos que tienen que elegir en un mismo día. Un proceso que seguramente nos va a llevar muchos días, pero que está planificado para que podamos llegar a buen puerto. Esa es nuestra expectativa. También que los docentes privados tengan su concurso de ascenso a cargos de supervisión, y también ayer trabajamos sobre lo que es el plan de trabajo del segundo cuatrimestre para todas las escuelas, que está saliendo hoy con una circular a todos los establecimientos escolares para organizar la tarea en la distancia o en la presencialidad en lo que queda del ciclo lectivo 2020. También socializamos con los sectores sindicales todas las inversiones que la provincia y la nación están haciendo en este tiempo de preparación de los edificios escolares para una posible vuelta a clases cuando la pandemia nos dé tregua. Ministra, me parece haber leído, y corríjame si no es así, que usted descartó la posibilidad de las clases en enero, argumentando que realmente tanto los chicos como los maestros necesitan un descanso, eso es necesario, indudable, ¿no? Pero sí habló del tema de marzo, febrero y marzo, y sobre todo ahí quiero hacer hincapié que nos explique el tema de los grupos prioritarios. Bueno, lo que estamos diciendo es que el ciclo lectivo, así como está planificado, también contempla febrero y marzo como tiempos donde los alumnos rinden exámenes o recuperan aprendizajes. En este caso de un cursado tan diferente, esos tiempos, en lugar de rendir exámenes, van a ser utilizados para que los chicos sigan en contacto con la posibilidad de tener clases sobre aprendizajes fundamentales en los grupos prioritarios que para nosotros son séptimo grado, porque termina la escuela primaria, quinto año de la escuela secundaria orientada y sexto año de la escuela técnica, que son los que finalizan la escolaridad obligatoria y van a elegir su inclusión en la vida adulta, ya sea en el trabajo o en la prosecución de los estudios superiores. En nuestro caso, en la provincia de Santa Fe también incluiríamos el primer grado. Nos parece que esos niños que necesitan tantas mediaciones para su alfabetización inicial no han tenido la posibilidad de tener un trabajo más localizado en esa tarea. Adriana, ¿quiénes cursaron primer grado este año o quiénes ingresan a primer grado? Quienes cursaron este año, porque lo que sigue hasta marzo es el ciclo lectivo 2020. Bien. Terminado marzo empezamos ciclo lectivo 2021, que también, como ustedes saben, va a ser un ciclo integrado, ensamblado con el cursado del 2020. Porque estamos hablando de pensar trayectos bianuales en tiempos de pandemia y pospandemia que nos permitan asegurar continuidad de trayectorias escolares, asegurando también aprendizajes fundamentales. Claramente se ha modificado todo lo que seguramente tenían pensado para esta gestión de gobierno en materia de educación, de promoción de las capacitaciones. Hubo que adaptarse a este año tan especial, Adriana, ¿no? Absolutamente, hemos transitado un año inédito, excepcional, una escuela funcionando en un modo que no es presencial, una escuela que estuvo diseñada durante más de 100 años en el formato presencial. Por lo tanto, trabajar en este modo, en la distancia, ha exigido de todo el sistema un gran esfuerzo, de los chicos, de las familias, de los entornos inmediatos,
y por supuesto también el desafío de pensar una otra escuela con otros formatos, con otros ritmos, con otros tiempos que nos permitan dar continuidad si la pandemia se prolonga y tenemos que tener un tiempo más extendido en formatos nuevos. ¿Usted considera que es necesario de alguna manera, aún en estas condiciones, recuperar la escuela como un espacio social, ¿no? Sobre todo para los niños, para la posibilidad de reencontrarse con sus pares, con los docentes, más allá de lo que sea el aprendizaje directo de contenidos, ¿no? Totalmente, creo que nadie más interesado que los que trabajamos en la educación de recuperar la presencialidad, porque nosotros sabemos que la educación escolarizada es altamente subjetivante y que necesitamos de ese vínculo presencial que enlaza, que permite socializarse y que permite desenvolver un proceso que es eminentemente humanizador. Por lo tanto, el formato presencial no puede ser sustituido en niños y en adolescentes totalmente por la virtualidad. La virtualidad se convierte en un recurso indispensable, pero no puede sustituir lo que construye en lo humanizador el vínculo presencial. Adriana, ¿le puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo no? Me lo imagino siempre, por ejemplo, en funcionarios como el presidente, como el gobernador, y pienso, a lo mejor trabajaron mucho para llegar a este lugar, para llegar a este cargo, y de pronto uno se encuentra con una pandemia. Y me pregunto y le pregunto, ¿qué imaginó usted hacer al frente de un Ministerio de Educación y no pudo hacerlo a raíz de la pandemia? ¿Qué estaría haciendo, Adriana, si no tuviésemos esta realidad? No, nosotros teníamos un plan de trabajo que implicaba fortalecer las instituciones educativas a través de la formación de sus docentes, de la inclusión de todas las chicas y todos los chicos en la escuela, garantizando el derecho a la educación como una premisa básica de la calidad educativa, a la mejora de los formatos curriculares, a la organización diferente para que la escuela se ayorne a los signos de los tiempos y le dé respuestas a estas generaciones tan interpelantes que tenemos en estos días, también sin abandonar el vínculo en la afectividad que le hace tanta falta a la humanidad en este momento. Y teníamos muchas líneas de acción para desarrollar en ese sentido, que han quedado, bueno, ayornadas algunas y otras esperando para cuando podamos volver a encontrarnos en el espacio del aula y podamos fortalecer esas acciones. Ojalá sea pronto. Adriana, ¿tiene fecha entonces la vuelta presencial en algunos casos? ¿Será gradual? ¿Cuándo lo comunicarán oficialmente? Y lo vamos a comunicar inminentemente porque ya desde mañana estas escuelas empiezan a recibir sus porteros y sus directores para poner en condiciones todo y poder recibir tal vez la semana próxima ya gradualmente a los chicos. Como siempre ha sido muy amable con nosotros. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. La ministra de Educación, Adriana Cantero, bueno, estaremos expectantes. Como estábamos en julio, recuerda cuando charlamos y parecía inminente el regreso a la presencialidad, también en estas particularidades, en las comunas, en alguna escuela rural. Pensamos que hasta incluso alguna escuela de Sunchales. Bueno, me parece que por el momento esto va a ser claro, descartado. La realidad era otra. Esa inminencia siempre está supeditada a la epidemiología, sí, ¿no? Y a la situación epidemiológica de cada lugar. Esta cuestión del traslado también es muy importante, claro, ¿no? Que se puede hacer casi como una burbuja escolar, ¿no? Exactamente, sí. En ese momento, bueno, no teníamos esta realidad, por lo cual muchos de esos lugares pensados por allá por julio, por agosto, han quedado descartados ahora. Sí, hasta parece casi contradictorio, porque en ese momento no teníamos circulación comunitaria, los números de infectados eran muy bajos y se discutía. Ahora que parece que estamos en una meseta elevada de casos y constantes, vamos a volver. Pero también parece inexorable lo que decía la ministra. Hay que volver de alguna manera y en algunos sectores hay que empezar a volver a las aulas, a volver a sociabilizar más allá de lo que es directamente la transmisión de contenidos o de aprendizajes de la escuela, ¿no? Sí, con esta realidad, esta nueva escuela, como en algún momento lo dijo la ministra, de pensarla de esta manera, educación y salud formando parte de la práctica diaria.